En la ciudad de Iolco, situada en la región de Tesalia, se tejía un drama que, con el tiempo, se convertiría en uno de los relatos más complejos de la mitología griega. La historia comienza con el ascenso ilegítimo al poder de Pelias, hijo de Tiro y Poseidón, pero nacido en una unión que no contaba con el favor del destino. Tiro, esposa del rey Creteo, había concebido a Pelias y a su hermano gemelo Neleo mediante una relación extramatrimonial con el dios del mar. Para proteger su honor y ocultar la vergüenza, Tiro abandonó a los recién nacidos, quienes fueron criados por un pastor. Al llegar a la adultez, Pelias regresó a Iolco y, ambicioso, reclamó lo que consideraba suyo. A su llegada, encontró en el trono a su medio hermano Esón, hijo legítimo de Creteo y, por tanto, heredero natural del reino. En lugar de reconocer su autoridad o compartir el poder, Pelias lo depuso sin contemplaciones. Esón fue forzado a vivir bajo vigilancia como prisionero en su propia casa, mientras que su esposa, Polímeda, temiendo por la vida de su hijo recién nacido, recurrió al engaño y al sacrificio. Cuando Jasón vino al mundo, Polímeda difundió el rumor de que el niño había muerto. Se organizó un falso funeral y Pelias, satisfecho por la aparente desaparición de cualquier amenaza a su poder, bajó la guardia. En secreto, sin embargo, Polímeda confió su hijo a un aliado leal, quien lo llevó al monte Pelión. Allí fue entregado al centauro Quirón, sabio tutor de héroes, quien lo crió en el aislamiento de la naturaleza, alejado del tumulto político y de la violencia que había marcado sus primeros días de vida. En el refugio del Pelión, Jasón creció sin conocer su linaje completo, aunque su formación no fue descuidada. Quirón le enseñó música, medicina, ética, caza, combate y astronomía. Le instruyó también en la prudencia, la humildad y el juicio justo, dotándolo de una nobleza de espíritu que sería crucial en los años venideros. Jasón no era un guerrero impetuoso ni un príncipe sediento de venganza, sino un joven guiado por la conciencia y el deber. Y cuando alcanzó la madurez, Quirón le reveló su verdadero origen, hijo de Esón, legítimo heredero al trono de Iolco, despojado por un medio hermano que había transgredido las normas del linaje y la justicia. La noticia no encendió en Jasón el deseo de violencia, pero sí un sentido profundo de responsabilidad. Decidió entonces regresar a Iolco para reclamar su derecho, no como vengador, sino como legítimo gobernante. Su partida no fue anunciada con pompa. Descendió de la montaña como cualquier viajero, acompañado apenas por su convicción. Al llegar a Iolco, ocurrió un hecho que marcaría su destino. En el cruce de un río, Jasón perdió una de sus sandalias mientras ayudaba a una anciana a atravesar la corriente. Ignoraba entonces que esa mujer era, en realidad, la diosa Hera, quien, enemistada con Pelias por haber descuidado su culto, había asumido una forma mortal para poner a prueba al joven héroe. Conmovida por la bondad de Jasón, decidió apoyarlo en secreto a lo largo de su empresa. Ya en la ciudad, la figura de Jasón no pasó desapercibida. Alto, sereno y de noble porte, atrajo las miradas de los ciudadanos y finalmente de Pelias.
Al verlo con una sola sandalia, el rey recordó una antigua profecía que lo atormentaba desde hacía años: «Guárdate del hombre que venga con una sola sandalia». Aunque no supo de inmediato que aquel joven era el hijo de Esón, algo en él despertó recelo. Pelias, astuto y desconfiado, no actuó de forma impulsiva. Recibió a Jasón en audiencia y escuchó su reclamo. El joven no lo desafió ni lo acusó de crímenes pasados, simplemente expresó su deseo de que se hiciera justicia y de recuperar la herencia que le correspondía por derecho. Pelias, consciente de la simpatía que el pueblo comenzaba a mostrar hacia aquel visitante, ideó una estrategia para deshacerse de él sin mancharse las manos. Le propuso una misión revestida de gloria y honor, pero en verdad condenada al fracaso. Debía viajar a la remota Cólquide, en los confines orientales del mundo griego, y traer de regreso el vellocino de oro, una reliquia sagrada custodiada por monstruos y protegida por un rey hostil. Era en apariencia un encargo digno de un príncipe valeroso, en realidad una condena disfrazada. Pelias creía que aquel joven, por valiente que fuese, no regresaría jamás. Jasón, sin conocer aún la magnitud del desafío, aceptó sin vacilar, no por arrogancia, sino por fe en su causa y en el juicio de los dioses. El viaje que emprendería no sería solo en busca de un objeto mítico, sino un descenso profundo hacia los límites de la voluntad humana, la lealtad y el precio de la gloria. Así se selló el inicio de una de las travesías más célebres de la mitología griega. La historia de Jasón no comenzaba con espadas ni sangre, sino con traición, promesas incumplidas y la silenciosa resolución de un hombre que, educado en la verdad, se disponía a desafiar la injusticia con el peso de su herencia y la dignidad de su nombre. La misión impuesta por Pelias no era una simple expedición. Exigía atravesar mares desconocidos, enfrentar criaturas fabulosas y negociar con reinos lejanos. Jasón, consciente de que no podría realizarla solo, decidió reunir a los hombres más nobles y capaces de toda Grecia. No buscaba únicamente fuerza, sino también sabiduría, virtud y lealtad. El viaje no sería solo una empresa de conquista, sino una prueba colectiva del espíritu humano. El primer paso fue la construcción de una nave digna del desafío. Por consejo de Hera, que seguía protegiéndolo en secreto, Jasón solicitó la ayuda del constructor Argos, un hombre hábil, cuyo nombre se confundiría desde entonces con el del navío. Argos, inspirado por la magnitud de la empresa, diseñó una embarcación ligera, resistente y veloz. La diosa Atenea, patrona de los artesanos y de las empresas civilizadoras, se involucró personalmente en la obra, aportando un toque divino. La proa de la nave fue tallada con madera proveniente del roble sagrado de Dodona, que tenía el don de hablar y profetizar. Así nació el Argo, símbolo del ingenio humano bendecido por los dioses y primera gran nave en adentrarse en las aguas del Ponto Euxino, el temido Mar Negro. Una vez completada la embarcación, Jasón envió heraldos por toda Grecia, convocando a los héroes dispuestos a embarcarse en aquella travesía. A su llamado respondieron figuras cuya fama ya resonaba en las canciones de los Aedos
y otras que con el tiempo se ganarían un lugar entre los grandes de la Hélade. Entre ellos estaban Heracles, el hijo de Zeus, famoso por su fuerza descomunal y por los trabajos que ya entonces había comenzado a realizar. Orfeo el tracio, cuya música podía apaciguar a las bestias y conmover incluso a las piedras. Cástor y Pólux, los dioscuros, hijos de Leda, guerreros y jinetes excelsos, cuya hermandad se convertiría en leyenda. Atalanta, la veloz cazadora de Arcadia, quien en algunas versiones formó parte de la tripulación, desafiando las normas que excluían a las mujeres de tales empresas. También se unieron Cetes y Calais, los alados hijos de Bóreas, el viento del norte. Idas y Linceo, nietos de Periérides, hábiles en el combate y en la visión lejana. Teseo, príncipe de Atenas, aún joven pero ya reputado por su fuerza y por su lucha contra el toro de Maratón. Meleagro, el valeroso cazador de Calidón, Anfiarao, vidente y guerrero, y muchos otros hasta alcanzar el número simbólico de 50. El grupo no era una simple banda de aventureros. Cada uno representaba un aspecto del ideal heroico griego: la fuerza, la inteligencia, la armonía, el sacrificio. La diversidad de sus talentos anunciaba el carácter colectivo del viaje. No era la historia de un único hombre, sino de una generación marcada por el destino. Antes de partir, se realizaron sacrificios a los dioses. Se consultaron oráculos, se purificó la nave y cada uno de los argonautas juró lealtad al objetivo común. Jasón fue elegido por unanimidad como líder de la expedición, no por imposición divina ni por nacimiento, sino por mérito y respeto. Este acto consolidó su autoridad y reveló un cambio sutil pero importante. El viaje ya no era solo suyo, sino de todos. Su destino estaba entrelazado con el de sus compañeros en una empresa que exigiría más que coraje. Exigiría confianza mutua, prudencia y unidad. En esta etapa, el mito deja de ser un relato de origen individual para convertirse en una epopeya coral. El Argo, con su tripulación reunida, se alza como símbolo de una civilización en movimiento, capaz de desafiar los límites del mundo conocido. La partida no se da con estrépito ni celebraciones, sino con recogimiento y solemnidad. Los marineros, al embarcar, sabían que quizás no regresarían, pero lo hacían no por oro ni por gloria, sino por algo más profundo: el cumplimiento del destino y la afirmación de los valores que sostenían a su mundo. El viento, al fin, infló las velas del Argo y la nave se deslizó por las aguas como un pensamiento dirigido por los dioses. Atrás quedaban las costas familiares. Por delante se abría un horizonte de pruebas, pérdidas y revelaciones. La historia de los argonautas no era sólo la de una búsqueda mitológica. Era también la de un experimento moral y espiritual. ¿Podía un grupo de héroes con ambiciones y pasados dispares actuar como uno solo? ¿Podía la voluntad colectiva prevalecer ante las fuerzas del caos y del destino? Ese interrogante, aún sin respuesta, fue lo que realmente zarpó junto a ellos. El viaje que Jasón y los argonautas emprendieron desde Iolco fue mucho más que una travesía física. Era una prueba del alma, una confrontación constante con las fuerzas del destino, los dioses y sus propios límites.
Tras zarpar del puerto de Iolco, la nave Argo cortó las aguas del mar Egeo y el viento empujaba sus velas con la promesa de un destino incierto. Con cada día que pasaba, el horizonte parecía ampliar su dimensión no solo ante sus ojos, sino también en sus corazones. Sabían que lo que enfrentaban no era solo un desafío mortal, sino una prueba espiritual. La primera escala fue en la isla de Lemnos, un lugar conocido por su trágica historia, marcado por la furia de las mujeres de la isla. Años antes, las lemnias habían sufrido una humillación de la que nunca se recuperarían. Sus esposos las habían abandonado en favor de mujeres más jóvenes y bellas. Este desprecio, este abandono absoluto, hizo que las mujeres se alzaran en rebelión. Armadas con furia y venganza, mataron a todos los varones de la isla, incluyendo a sus propios esposos y padres. El odio había hecho suya la isla y ninguna vida masculina quedó intacta. No obstante, las lemnias no eran simplemente asesinas. Su desobediencia les permitió recuperar su autonomía y forjar una nueva identidad. Una comunidad de mujeres fuertes que se habían unido bajo la sombra de su dolor. Y cuando el Argo llegó a sus costas, la bienvenida no fue la de una isla desconocida y hostil, sino la de una comunidad herida, pero decidida a demostrar su fuerza. La reina Hipsípila, que había sobrevivido a la masacre y había salvado a su padre Toas, recibió a los argonautas con una hospitalidad que ocultaba una profunda tristeza. Aunque aún la sombra de la violencia estaba presente, no hubo hostilidad, sino una mezcla de respeto y desconfianza. Hipsípila mostró a Jasón y su tripulación la vida en la isla, que había evolucionado a través de la adversidad. Los argonautas se quedaron varias semanas aprendiendo las costumbres de las lemnias y recibiendo su hospitalidad. Sin embargo, la partida no era un simple adiós. Mientras se alejaban de la isla, Jasón entendió que las lemnias representaban una visión alternativa de la humanidad, una humanidad forjada por el dolor, por la venganza y por la necesidad de reconstituirse. No todo era gloria en el heroísmo, ni todo era fuerza en la lucha. En el dolor y la resistencia también podía nacer una forma de poder. Fue un aprendizaje tácito que quedó grabado en la memoria de los argonautas, aunque nunca lo verbalizaron. Después de dejar atrás Lemnos, el Argo navegó hacia las costas de los Doliones, una nación de Tracia gobernada por el rey Cícico. Los Doliones eran conocidos por su hospitalidad y por ser un pueblo generoso. La tripulación de Jasón fue recibida con banquetes y regalos. Durante la noche, las estrellas brillaban sobre la costa tranquila, mientras los argonautas compartían historias con los locales. Se bañaban en las aguas cálidas del mar y descansaban bajo el cielo estrellado. Todo parecía indicar que su paso por allí sería breve y pacífico. Sin embargo, el destino les jugó una cruel jugada. Esa misma noche hubo una tormenta feroz que parecía surgida de la nada, los arrastró nuevamente hacia la costa. El Argo fue empujado de vuelta a la playa donde habían desembarcado, sin que nadie pudiera hacer nada por evitarlo. El viento los empujaba con fuerza y el mar, ahora violento y caótico, golpeaba con rabia la embarcación. Al desembarcar,
Los argonautas no se dieron cuenta de que los doliones los veían como una amenaza. A pesar de los gestos de paz previos, los locales, confundidos por la tormenta y la oscuridad, creyeron que los hombres de la nave eran invasores. Al percatarse de su presencia, los doliones, armados, se lanzaron al ataque. Los argonautas, sorprendidos, tomaron sus armas en defensa propia. El choque fue violento y feroz, pero al final, cuando la luz del alba reveló la magnitud de la tragedia, ambos bandos se dieron cuenta de la terrible confusión que los había llevado al enfrentamiento. El rey Cícico, que había acogido a los viajeros con generosidad, y muchos de sus hombres cayeron en la batalla. Jasón, horrorizado por la carnicería, ordenó que cesara el combate, y el lamento se apoderó de la playa. La culpa pesó sobre los corazones de los argonautas y se celebraron funerales solemnes para aquellos que cayeron en la batalla. El sacrificio de los doliones quedó marcado en sus corazones. El viaje continuó hacia el norte, pero las tragedias no cesaron. En la costa de Tracia, los argonautas encontraron a Fineo, un antiguo rey que había sido condenado por los dioses a sufrir una terrible maldición. Cada vez que intentaba comer, las arpías, criaturas con alas de aves y rostros deformes, le robaban la comida y la destruían. Fineo había sido castigado por revelar secretos divinos y se encontraba en un sufrimiento interminable. Los argonautas, al enterarse de su pena, decidieron ayudarle. Cetes y Calais, los hijos de Bóreas, el viento del norte, fueron enviados a perseguir a las arpías. Volando como flechas, los dos hermanos alcanzaron las islas Estrofades, donde las arpías se refugiaban. Allí, en una rápida batalla, lograron ahuyentar a las criaturas, que volaron lejos y nunca regresaron. Con Fineo liberado de su tormento, el anciano agradeció a los héroes y les reveló los secretos que les permitirían continuar su viaje con seguridad. Les explicó el camino hacia las rocas cianeas, dos enormes rocas flotantes que se cerraban y abrían, destruyendo cualquier nave que se acercara en el momento equivocado. Fineo les aconsejó que enviaran una paloma para verificar el paso antes de que lo hicieran ellos mismos. Los argonautas, con gratitud, tomaron la sabiduría de Fineo y lo ofrecieron como un claro ejemplo de cómo la ayuda divina podía alterar el curso de la tragedia. Así, con una paloma como mensajera, el Argo se acercó a las rocas cianeas. La paloma voló entre las rocas, sobreviviendo al cierre de las gigantescas formaciones. Al ver que el ave sobrevivía, Jasón ordenó al timón que avanzara rápidamente y con una sincronización perfecta, el Argo pasó entre las rocas sin daño. El silencio que siguió fue pesado, como si el mar y el cielo estuvieran conscientes de la fragilidad de lo logrado. En ese momento, los argonautas comprendieron que no solo dependían de su fuerza, sino también de su fe y confianza mutua. A pesar de los peligros, el viento volvió a soplar con fuerza, llevando al Argo hacia nuevas tierras y desafíos. Pero el recuerdo de las tragedias ya vividas los acompañaba. La confusión mortal en Lemnos, la batalla con los doliones, el sufrimiento de Fineo y el paso por las rocas cianeas.
Cada uno de esos momentos se entrelazaba con la convicción de que, aunque el destino parecía inclemente, la unión de los hombres bajo el liderazgo de Jasón era su única esperanza de sobrevivir a los horrores que aún aguardaban. El viaje de los argonautas les llevó finalmente hasta las remotas costas de Cólquide, un reino lejano donde el poder de su rey, Eetes, se extendía como la sombra de un monarca absoluto. El viento soplaba fuerte cuando el Argo ancló en aquellas aguas, pero en sus corazones, más que miedo, había una sensación de inevitabilidad. Sabían que al fin enfrentaban el desafío más grande de todos, la obtención del vellocino de oro, tesoro que Eetes había custodiado con feroz celo durante años. El reino de Cólquide era un lugar envuelto en misterio, rodeado de mitos sobre su poder y su sabiduría. La ciudad en sí, dominada por la majestuosa fortaleza de Eetes, parecía impenetrable, y sus murallas, construidas con piedra negra y adornadas con símbolos arcanos, daban la sensación de que el tiempo mismo no podía tocar aquel lugar. La isla era conocida no solo por la riqueza de su tierra, sino también por la magia que emanaba de ella. Una magia que sus habitantes, descendientes de dioses antiguos, utilizaban con sabiduría y respeto. Sin embargo, en el aire se percibía también una tensión palpable, como si todos los hombres y mujeres de la corte de Eetes supieran que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. La presencia de Jasón en Cólquide no fue recibida con el entusiasmo de otros pueblos que los argonautas habían encontrado a lo largo de su travesía. En lugar de bienvenidas y festines, la llegada de los héroes fue observada con desconfianza, y el rey Eetes, al enterarse de su propósito, dejó claro que no cedería el vellocino fácilmente. Eetes, un hombre de voluntad férrea, les planteó un desafío que más que un simple examen de fuerza, era una prueba de ingenio y valentía, diseñada para despojar a los héroes de toda esperanza. La primera prueba era que Jasón debía yuntar a 2 toros de bronce, criaturas que respiraban fuego y cuyas patas, forjadas en metal, eran capaces de destruir todo lo que tocaban. Estos toros no eran simples bestias, eran armas vivientes creadas por el mismo dios Hefesto y representaban una amenaza mortal para cualquiera que intentara enfrentarse a ellos. La tarea parecía insuperable. Sin embargo, Jasón, decidido a no ceder, se apoyó en la sabiduría que había recibido de la diosa Atenea, y sobre todo en el consejo de Medea. Medea, la hija del rey Eetes, era una figura que destacaba entre todos los habitantes de Cólquide. Su belleza, sin duda, era innegable, pero lo que realmente la hacía única era su conocimiento de la magia, una magia que provenía de Hécate, la diosa de la hechicería. Medea era conocida por su astucia, pero también por la oscuridad que la rodeaba. Había sido entrenada desde pequeña para ser sacerdotisa y, por tanto, su conexión con los dioses del inframundo era profunda. El amor, sin embargo, comenzó a germinar en su corazón, un amor que la obligaría a tomar decisiones difíciles.
A pesar de que su lealtad debería haber sido con su padre, el rey Eetes, Medea no pudo evitar sentir una atracción por Jasón, un hombre cuya misión resonaba con las expectativas de su propia vida. La diosa Hécate que la guiaba también parecía sugerir que su destino estaba ligado al de los argonautas. La decisión de ayudar a Jasón entonces fue tan inevitable como el mismo destino. En secreto, bajo la luz tenue de la luna, Medea ofreció a Jasón una pócima que lo protegería de las llamas de los toros. La magia de la pócima no solo disminuiría la ferocidad de los animales, sino que también otorgaría a Jasón el valor necesario para enfrentarse a ellos. Sin esta ayuda, la misión habría sido imposible. Pero el sacrificio que implicaba esta acción, especialmente el sacrificio de su propia lealtad, no pasó desapercibido para Medea. El amor que sentía por Jasón la consumía y al mismo tiempo la despojaba de la inocencia que siempre la había acompañado. Jasón, armado con la pócima, se enfrentó a los toros con determinación. Al principio las bestias rugieron furiosas, lanzando columnas de fuego que iluminaban la oscuridad de la noche. Sin embargo, gracias al poder de la pócima y su propia destreza, Jasón logró controlarlos. Los toros, ahora dóciles, aceptaron su dominio y el héroe cumplió con la primera parte de la prueba. Pero la victoria fue amarga, pues sabía que aún quedaba mucho por hacer. El siguiente desafío era aún más arduo, la siembra de los dientes de dragón. Estos dientes, al ser sembrados en la tierra, daban vida a soldados nacidos de la misma tierra, guerreros feroces, armados y dispuestos a pelear hasta la muerte. La tarea era casi suicida, pues Jasón debía enfrentarse solo a los guerreros nacidos del suelo. Pero nuevamente Medea intervino, dándole a Jasón una estrategia que cambiaría el curso de la batalla. Debía arrojar una piedra en medio de los guerreros, lo que desataría una lucha entre ellos. Esta táctica no solo puso fin al peligro, sino que también le permitió a Jasón avanzar hacia su objetivo. Finalmente, Jasón llegó al árbol donde descansaba el vellocino de oro, un objeto de poder inmenso que había sido custodiado durante generaciones. Sin embargo, el vellocino estaba protegido por un dragón, una criatura cuyo poder no se podía subestimar. Con la ayuda de Medea, quien utilizó sus conocimientos de hechicería, el dragón fue adormecido y Jasón, con cuidado, pudo tomar el vellocino. Pero el robo del vellocino no fue el final de sus problemas. Eetes, al descubrir lo ocurrido, desató su ira. El rey no solo estaba dispuesto a vengarse, sino que también sentía que había sido humillado ante su pueblo. En un último intento por evitar que Jasón se llevara el tesoro, Eetes persiguió a los argonautas con furia descontrolada. Sin embargo, Medea, en un acto desgarrador, sacrificó a su propio hermano, Apsirto. Desmembró su cuerpo y lo dispersó por el mar, con la esperanza de que el sufrimiento de su hermano aplacara la ira de su padre. Pero este sacrificio, aunque útil para retrasar la persecución, no pudo evitar que la culpa comenzara a consumir a Medea. Con el vellocino en su poder, el Argo comenzó su largo y arduo regreso a Iolcos.
El aire, cargado de la tensión de lo ocurrido, parecía pesar sobre la nave como un manto invisible, y los héroes, aunque aliviados por el éxito de su misión, sentían la creciente oscuridad que marcaba el precio de sus actos, la traición de Medea a su propio padre, el asesinato de su hermano Absirto y los ojos de Eetes persiguiéndolos como una sombra. Nada de eso podía ser olvidado. La gloria de la victoria se entrelazaba con las cicatrices que cada uno de ellos llevaba en el alma. La travesía no sería fácil, ni mucho menos. La angustia de ser perseguidos por un padre furioso y un ejército decidido a recuperar lo perdido se sumaba al peso del mismo destino que arrastraba a los argonautas hacia lo incierto. Mientras la nave cortaba las aguas, las tensiones internas comenzaron a emerger. Jasón, cada vez más consciente del dolor que acompañaba el éxito, se sumía en una reflexión solitaria. Aunque había logrado cumplir con el mandato de Pelias, la carga del vellocino y las decisiones de Medea lo atormentaban. ¿Era realmente la gloria lo que buscaba, o simplemente cumplir con un destino impuesto por otros? Sus pensamientos eran nublados por la duda, la misma que lo acompañaría en su regreso. El primer desafío importante del viaje de retorno fue el estrechamiento del Mar Rojo. A medida que la nave avanzaba, una tormenta monstruosa se desató de repente, como si los dioses intentaran separar a los argonautas de su destino. El viento aullaba y las olas parecían querer tragarse al Argo entero. Entre los elementos descontrolados, Orfeo, el músico de la tripulación, pidió ser escuchado. Tocó su lira con tal maestría que las aguas furiosas calmaron y las ráfagas de viento se suavizaron, como si el universo mismo se viera cautivado por el arte. Sin embargo, la paz momentánea no duró mucho. La cercanía a la isla de las sirenas, aquellas criaturas con voces tan seductoras que podían llevar a los marineros a su perdición, se sentía en el aire. Los argonautas, alertados por las advertencias de Orfeo, ataron a sus compañeros a los mástiles del barco para evitar que cayeran en el hechizo fatal. Las voces, dulces como un susurro lejano, parecían llegar de todas partes. Las sirenas cantaban sobre los amores perdidos, sobre la redención, sobre lo que cada hombre deseaba o temía. Pero Orfeo, manteniéndose firme en su música, comenzó a tocar una melodía más fuerte, más vibrante, que anulaba el canto hipnótico. Y aunque el viento soplaba en su contra, el Argo logró atravesar la isla, salvando a su tripulación de un destino fatal. Cuando la amenaza de las sirenas quedó atrás, sin embargo, otra prueba esperaba en las costas de Tracia. En este punto, el Argo se detuvo, atraído por las señales de tierra firme. Allí el rey de Tracia, Licurgo, conocido por su brutalidad, tenía bajo su dominio una región devastada por la guerra. Mientras la nave atracaba, los argonautas no sabían que su llegada había sido precedida por una serie de presagios que inquietaban a la población local. Aquel rey, temeroso de que la presencia de los héroes fuera señal de algo peor, prohibió que los forasteros tocaran tierra. Las tensiones crecieron rápidamente. En un enfrentamiento que comenzó con simples palabras, pronto se convirtió en un caos total. Licurgo, en su furia, ordenó que los argonautas fueran atacados.
La lucha que siguió fue feroz, con el sol cayendo y tiñendo el horizonte de rojo. Mientras tanto, Jasón trataba de evitar un conflicto que no solo dañaría la misión, sino que también comprometería la vida de sus compañeros. Sin embargo, la lucha no terminó con la victoria de los argonautas. Más bien, marcó un cambio en el destino de los héroes. En medio del combate, Medea, temerosa de que la ira de Licurgo trajera más muerte y destrucción, usó sus artes mágicas para calmar al rey y a sus hombres. Pero al hacerlo no solo los detuvo, también sembró una grieta en la relación con Jasón. El uso de la magia en la batalla, el hecho de que él no pudiera solucionar el conflicto por su propia mano, lo hizo sentirse vulnerable, desconectado de la idea de ser un líder y un héroe. En su mente, las dudas aumentaron. ¿Era Medea su aliada o, más bien, una sombra que amenazaba el equilibrio de su destino? Las decisiones que ella tomaba por él en nombre de su amor comenzaban a tener repercusiones que no podía controlar. De vuelta en el Argo, tras la victoria, los murmullos de los hombres se hicieron más intensos. Aunque agradecidos por la intervención de Medea, sabían que la dependencia de la magia comenzaba a modificar la naturaleza de la misión. Los héroes estaban destinados a enfrentarse a pruebas divinas y humanas, pero ¿acaso la intervención de la magia no alteraba el curso natural de los eventos? ¿Acaso, de alguna manera, se estaba Medea manipulando el destino para su propio beneficio, o, peor aún, para el de su amor? Jasón, aunque agradecido, comenzaba a percibir que su liderazgo estaba desmoronándose bajo el peso de su amor y sus decisiones equivocadas. Podría confiar plenamente en su compañera, quien había salvado vidas, pero también con su hechicería había puesto en peligro el equilibrio moral del viaje. Mientras la nave continuaba su travesía, el destino de los argonautas se volvió más incierto. La búsqueda del Bellocino no solo los había puesto frente a dioses, monstruos y seres sobrenaturales, sino que también los enfrentaba a los dilemas más humanos de todos: el amor, la traición, el sacrificio y el costo de la victoria. El viaje, que comenzó como una misión gloriosa, se estaba transformando en algo mucho más profundo y complicado. Y aún quedaban muchos obstáculos por enfrentar, muchos desafíos que pondrían a prueba no solo la fuerza y la habilidad de los héroes, sino también su moralidad y su destino. La expedición de los argonautas culminó en el regreso a Iolco con el Bellocino de oro en su poder. Jasón y su tripulación fueron recibidos con alegría, pero también con una creciente inquietud. Las expectativas eran altas, pero la amenaza de Pelias seguía viva. El rey había prometido ceder el trono al hombre que trajera el Bellocino de oro, pero al ver la victoria de Jasón, no tuvo intención de cumplir su promesa. Pelias, temeroso de perder su posición y consciente de que los ciudadanos de Iolco comenzaban a ver a Jasón como el legítimo heredero, ideó un plan más astuto. En lugar de enfrentarse abiertamente a su sobrino, Pelias decidió usar la astucia para doblegarlo. Sabía que Medea, la poderosa hechicera y esposa de Jasón, era una figura de gran influencia, y fue a ella a quien se dirigió para tramar su maquiavélico plan.
Pelias, que temía más la astucia de la hechicera que la fuerza de Jasón, se dirigió a ella con promesas de paz y reconciliación. Aprovechó la confianza que Medea tenía en su esposo para manipularla. Le aseguró que si Jasón obtenía el trono, todo sería en su favor y que se haría justicia para todos. Sin embargo, su verdadera intención era socavar a la familia de Jasón, sobre todo a la figura de su padre, Esón, cuyo derecho al trono aún era reclamado por su hijo. Pero la astucia de Pelias no fue suficiente. Medea, que había utilizado su magia para ayudar a Jasón en la obtención del vellocino, comenzó a ver la trampa que se le había tejido. Pelias intentó engañarla con falsas promesas, pero la hechicera, viendo la naturaleza de su traición, comenzó a maquinar un plan propio para destruirlo. En este punto, el relato toma un giro oscuro y trágico. Aunque Pelias había manipulado la situación para despojar a Jasón de su derecho al trono, las acciones de Medea serían aún más decisivas. La astuta hechicera no solo engañó a las hijas de Pelias, sino que las convenció de que podían rejuvenecer a su padre mediante un ritual. Medea, utilizando sus poderes mágicos, instigó a las princesas a seguir el ritual que en realidad consistía en la muerte de Pelias. De esta manera, la antigua usurpación de Pelias no solo fue vengada, sino que el reino de Iolco fue sumido en la ruina debido a la brutalidad del acto. Las hijas de Pelias, desconociendo la verdadera naturaleza del hechizo, fueron las encargadas de acabar con la vida de su propio padre. El sacrificio, aunque realizado con la intención de hacer justicia, no trajo consigo la liberación esperada. La traición de Medea, que había hecho posible la caída de Pelias, dejó un amargo sabor en la boca de los argonautas. Aunque el trono finalmente llegó a manos de Jasón, lo hizo a costa de un crimen terrible, uno que manchó de sangre la victoria que había perseguido. Al final, la justicia que Jasón había buscado con tanto afán no se logró de la manera que había esperado. En lugar de una victoria limpia, se encontró con una mancha de sangre en su camino hacia el poder. El precio de su triunfo fue más alto de lo que había imaginado, y los ecos de la violencia y la manipulación comenzaron a resurgir. El trono, finalmente obtenido, parecía una recompensa vacía, ya que la forma en que se alcanzó este poder dejaba entrever los dilemas éticos que se levantaban entre los mismos héroes. El acto que había desterrado a Pelias del poder se convirtió en una condena para todos los involucrados. Jasón, al obtener lo que consideraba su legítimo derecho, se encontraba en una encrucijada moral. Aunque la venganza había sido satisfecha, la forma en que se alcanzó el poder no podía deshacerse de la sombra que lo acompañaba. Jasón, una vez obtenido el trono de Iolco, pensaba que su lucha había llegado a su fin. Sin embargo, la victoria que tanto había ansiado y que había sido obtenida con sangre y traición no traía consigo la paz. La arrogancia y la brutalidad con la que Medea había ejecutado la venganza contra Pelias no solo sellaron el destino del rey usurpador, sino que también comenzaron a socavar la estabilidad de la propia familia de Jasón. El trono de Iolco, que parecía ser el premio de su arduo viaje,
pronto se convirtió en una carga de sombras y remordimientos. La historia de Jasón y Medea había sido una historia de amor profundo, pero también de poder, sacrificio y magia. Medea había abandonado su hogar en Cólquide, traicionado a su familia y ayudado a Jasón en su más ambiciosa empresa. A cambio, él le había prometido su amor eterno y una vida a su lado. Sin embargo, cuando llegaron a Iolco, las cosas tomaron un giro inesperado. La traición de Pelias y el asesinato de éste por parte de sus hijas dejaron una mancha indeleble en la historia de los héroes. Si bien el reino parecía ahora estar en manos de Jasón, las decisiones que tomaron él y Medea provocaron un creciente descontento entre los ciudadanos de Iolco. El pueblo, aunque inicialmente celebró el regreso de los héroes, pronto comenzó a dudar de la legitimidad de su gobierno y en particular de la de Medea, cuya magia había sido decisiva en la caída de Pelias. Jasón, en su afán de consolidar su poder y asegurar la estabilidad de su reinado, buscó una nueva alianza. Con el fin de ganar el favor de los dioses y de fortalecer su posición política, decidió desposar a Glauce, la hija del rey Creonte de Corinto. Este matrimonio, lejos de ser una simple unión política, fue un intento de Jasón por liberarse del peso de la sombra de Medea y hacer avanzar sus intereses. La joven Glauce era una princesa de sangre noble, y su unión con Jasón podría asegurar la estabilidad que tanto necesitaba. Medea, sin embargo, no podía soportar la traición. La joven hechicera, quien había sacrificado tanto por amor, vio este nuevo matrimonio como una humillación y una afrenta hacia ella y sus hijos. El amor que había sentido por Jasón se transformó en un odio corrosivo. La furia y la venganza se apoderaron de su ser, y la mujer que había utilizado su magia para cambiar el curso del destino se vio incapaz de aceptar el destino que Jasón le imponía. A medida que la celebración del matrimonio de Jasón y Glauce se acercaba, Medea tramó su venganza. Utilizando sus habilidades místicas, tejió una red de engaños y horrores. Con la ayuda de sus poderes, manipuló la situación con una precisión fría y calculada. En un acto de desesperación, ella mató a Glauce, la nueva esposa de Jasón, mediante un regalo envenenado, un vestido y una corona que la princesa había recibido como obsequio de bodas. El veneno, imbuido en los objetos, causó una muerte espantosa que desató el caos en el reino de Creonte. Pero la tragedia no terminó allí. En su intento por herir a Jasón de la manera más profunda posible, Medea decidió que el dolor no podía terminar con la muerte de su rival. En un acto que los convirtió a ambos en mártires de la tragedia, Medea tomó la decisión de asesinar a sus propios hijos. Aquellos niños, fruto de su amor con Jasón, fueron sacrificados en un acto tan impensable como cruel. Medea, aunque llena de furia y rabia, nunca se perdonó a sí misma, pero sintió que este era el único modo de vengarse de Jasón. El sufrimiento que causó a su esposo al destruir la parte más pura de su vida, a sus hijos, fue incalculable. Jasón, devastado, vio cómo todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos. El hombre que había sido un héroe, una vez admirado por su valentía,
ahora se encontraba destrozado, completamente quebrado por la magnitud de la tragedia. El sufrimiento de Jasón no acabó con la muerte de sus hijos. La furia de Medea no se detuvo allí. En su última venganza, Medea escapó en un carro tirado por dragones, enviado por su abuelo Helios, el dios del sol. Desapareció en la oscuridad, dejándolo solo en la ruina que ella misma había creado. Al final, Jasón se encontró completamente solo, abandonado no solo por su amada, sino por todo lo que alguna vez había valorado. Los años que siguieron a la partida de Medea fueron un lento declive para Jasón. Alejado de los esplendores de la juventud y de la camaradería de los argonautas, el héroe se refugió en las sombras de su viejo palacio en Iolco, rodeado de reliquias que hablaban de sus triunfos y de las cicatrices que había cosechado en cada etapa de su viaje. Sin herederos que reclamaran su sangre, ni aliados que compartieran sus penas, Jasón se convirtió en un espectro silencioso. Aquel hombre que un día había surcado mares y derrotado monstruos, se encontró en el silencio de su soledad, recordando el precio de cada victoria y el peso de la culpa por los actos que, aunque invocaron la justicia, también engendraron tragedia. Fue en una mañana sin ceremonias ni lamentos cuando la vejez decidió reclamarlo. Mientras inspeccionaba el cascarón del Argo, remozado para exhibirse como símbolo de glorias pasadas, una vieja viga del mástil cedió bajo su peso. El héroe cayó y el madero que una vez lo llevó al corazón de lo desconocido le arrebató la vida. No hubo lloros oficiales ni sepultura digna de un rey. Apenas un puñado de ascuas de sacrificio y la discreta piedad de un par de criados que cerraron sus párpados antes de que el sol alcanzara el cenit. Con su muerte se selló el destino de un mito que jamás moriría. El Argo, abandonado en la costa, se convirtió en navío fantasma, enseñanza silente sobre los límites del heroísmo. Los cantos de los poetas recogieron la tragedia de Jasón y la epopeya de los argonautas, tejieron sus hazañas con las sombras de sus decisiones y las lágrimas de Medea, y las entonaron en festivales y en templos. El vellocino de oro, robado al precio de la sangre de un padre y de un hermano, se convirtió en emblema de un deseo que, por legítimo, nunca estuvo exento de corrupción. Así, la leyenda de Jasón y los argonautas perduró como advertencia. El poder alcanzado por medios oscuros posee un brillo engañoso y los grandes logros a menudo susurran un eco de destrucción. La fama, alimentada por la fuerza y la astucia, envejece como el héroe que la forja, con rostros arrugados por el remordimiento y corazones desgastados por el exceso. El mito inmortaliza la lección de que, tras la victoria, el hombre regresa siempre a sí mismo. Enfrentado a la pregunta que nunca desaparece, ¿habrá valido la pena? Gracias por acompañarnos hoy. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete para más aventuras. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos cuentos. Déjanos un comentario abajo con tus sugerencias para nuevas historias. Hasta pronto.